responder el práctica 3. Luego ya para la siguiente semana, si supongamos que se normaliza, entonces ya a la siguiente siempre va a ser para que ustedes tengan tiempo, sábado y domingo se preparen los lunes, ¿no? Yo los martes avanzaría. Voy a seguir avanzando yo el siguiente tema, cosa de que deje siempre las prácticas como prioridad para que ustedes puedan desenvolverse y hacer una exposición más, como habíamos hablado en clases, ¿no? Más la forma de estudio, de expresión, nada de papeles como habíamos quedado para que sea más objetivo la nota que se les va a poner. Por más que sea grupo, según lo que tú hables, cómo expongas, esa va a ser tu nota personal, ¿no? Consulta de la práctica número 4. ¿Está claro lo que se va a buscar? ¿Me escuchan? A ver, sí, con esto ya hubiéramos concluido el tema número 4. Me paso al siguiente tema. No hay consultas, dudas, por favor. Lice, buen día. Lice, yo tengo una consulta, Lice. Entonces, de estos ejemplos que Lice da de la práctica, como hay los ejemplos de los incisos A, B, C, solo uno se debe elegir, ¿verdad? De acuerdo a nuestro problema o de lo que vamos a realizar sobre la contaminación. Describir un poco del caso. Eso nomás, hay puntos ahí, dice actividad práctica. Exacto, tienes que cumplir esos puntos, son 5 puntos. Describir el caso y cómo se descubrió, ¿no? Tu introducción vas a hablar. Y marco normativo, les decía, por lo menos póngame 2 leyes a 3 leyes o artículos que estuviéramos, por qué ha incumplido esta empresa, ¿no? Por qué se ha descubierto y qué dice esa ley en cuanto a su normativa de, digamos, si está contaminando el agua o en qué porcentajes y qué ley estaría obviando, y por eso se le dice que es una contaminación ambiental. No tengo que refrendar con una parte legal. Entonces, por lo menos 2 o 3 les digo para que ustedes ya, porque ya la parte de la Contraloría, ustedes ya están entrando a la normativa y ahí dice qué leyes se han incumplido, si han agarrado algún tema. Y esto les va a ayudar bastante para que ustedes puedan realizar ya esta práctica número 4. Entonces ahí ustedes ya van a buscar más específicos si corresponde a la 1333, dirán pues en el artículo tantos dice que esta contaminación del agua ha sobrepasado, ya que la empresa había, qué sé yo, había hechos relaves de mercurio, etcétera, ¿no? Pero ya me baso en 2 o 3 normativas, dependiendo en qué parte está. La ley 1333 es amplia. Eso más les voy a justamente, siempre les digo, la anterior clase ya les voy a pasar. Estoy buscando, pero creo que les voy a pasar ya en global y ustedes vayan revisando cuáles quisieran. La 1333 todo en uno, por sectores, forestales, manufactureras, las mineras. Entonces, vayan, ahora si no lo pueden imprimir, por lo menos téngale un archivito en Flash, que son bastantes son bastantes archivos, entonces comprímanlo ahí y ahí, y si no pueden imprimirlo, entonces a lo que les toque o lo que van a escoger el temita que van a encontrar de una problemática que haya sucedido en nuestro país, entonces ahí buscan pues, y ahí no es necesario que te lo impriman porque como les digo es harto, poco a poco en todo el año vayan imprimiendo una normativa, la siguiente la otra, y así se van acumulando y van armando un grosor así de leyes, y ya ustedes van separando, ¿no? Esto es la ley 1300, esto es forestal, esto es minera, etcétera. Entonces yo ahora mismo, terminando la clase, sí o sí ya encontrar los archivos y les voy pasando. Entonces, como les digo, bájenlo y solamente pónganlo en un flash. Yo sé que es mucha información y como le digo, la parte económica hoy en día no ayuda, entonces revisen nomás los archivos, ustedes tienen su compu o en su mismo celular y vayan revisando todas estas normativas y cuando escojan ya, qué sé yo voy a tocar un tema sobre lo que ha pasado en incendios forestales, entonces ahí voy revisando qué normativa le podría acompañar, qué ha pasado, quién ha hecho y por qué se ha sobrepasado, ¿no? ¿Qué posibles sanciones podría? Y les decía, ahí
bastante esto sobre esa problemática, porque por hectárea simplemente que se ha destruido tiene que pagar 2 bolivianos, ¿no? Algo así. ¿Se está entendiendo? Pero sí me tienen que cumplir los 5 puntos. Descripción del caso y cómo se descubrió, marco normativo, las 2 o 3 leyes que respalden de esta denuncia, investigar las sanciones aplicadas. Sí, en este caso, a veces hay denuncias que solamente quedan ahí y en otros casos que sí realmente les dan algún tipo de sanción a esta empresa que ha hecho esto, entonces copia. Ahora, si me dicen no tiene sanciones, también ponen en el punto 4, no se la sancionó a la empresa, entonces no se hacen problema. El 4, conclusiones y recomendaciones, va a estar dentro de lo que escojan, va a estar o conclusiones, a veces otros tienen los dos, conclusiones y recomendaciones, otros solamente tienen conclusiones. Y por último, el punto 5, les decía, es que es un punto solamente del grupo, reflexionar sobre la importancia de proteger el medio ambiente según el tipo que hayan escogido, ya sea forestal, ambiental, como dice, energía nuclear, ¿no? Hay casos que se han presentado también en esa parte. ¿Ahora está un poquito más claro o en qué parte más o menos no se entiende muy bien? Está claro, Lice, gracias. Ya. Entonces, pero para esta práctica vamos a tener no más buen tiempo porque no sabemos qué vaya a pasar la siguiente semana. Posiblemente siga igual o se arreglen las cosas. Entonces, supongo que el otro tema de la práctica número 3 ya está listo, ¿no? Solamente le faltaría a usted su defensa. Esto como hemos concluido hoy, entonces recién lo van a analizar, recién lo van a ver, entonces, pero eso va a ser para lo siguiente todavía. Entonces, tienen tiempo, con calma, vayan viéndolo y revisándolo. Lo que sí les digo, ya voy a empezar a pasar los enlaces y ustedes vayan viendo qué normativas son, ¿ya? Entonces, así hasta aquí no hay más preguntas. Yo voy a compartir ya el siguiente tema, es el 5, que les voy a también mandar el PDF del tema para que ustedes eso sí lo impriman y vayan armando, ¿no? Sus temas. No sé exactamente el segundo parcial para si es para junio, eso voy a revisar también. Y hasta dónde abarcamos, ¿no? Va a ser su segundo parcial. Veremos qué pasa esta semana, cómo se arreglan los conflictos. Entonces dejo esta pantalla. Comparto entonces la siguiente, por favor. ¿Tengo pantalla? Sí, Lice. Ok, gracias. Bien, entonces hoy empezamos nuestro tema número 5, que titula Características generales de la auditoría ambiental. ¿Qué características tiene? Si ustedes se van dando cuenta, ya nos estamos introduciendo ya más, ya en la elaboración en sí de una auditoría ambiental, ¿no? Hemos dado los primeros pasos, revisando primeramente con esto de los informes de sostenibilidad, luego viene esto de la Contraloría, ya con esta práctica número 4, ya casos más claros, ya, pero más ya referentes en nuestro país, y aquí ya en este tema ya las características que va a tener nuestra auditoría ambiental. ¿Qué vamos a ver? Valoración, análisis, ejecución, el sistema de auditoría ambiental, ecoauditoría y proveedores. En contenido que vamos a tener, valoración del impacto ambiental, vamos a tener definición, metodologías, desafíos, análisis ambiental, aspectos, impactos y cumplimiento legal. En el punto 3 está desarrollo de la auditoría en cuanto a ejecución, hallazgos y reuniones. En el punto 4 está lo que es sistema de administración ambiental. En el 5 vamos a tocar lo que es ecoauditoría y ecoetiquetado. Ahí lo que hemos visto ya, las EMAs, etiquetas verdes, Greenwich, etcétera. El 6 son más normativas extranjeras, ¿no? El 6, auditorías de proyectos verdes y locales, cadena de suministros y sitio específico.
Y por último, el 7, observaciones concluyentes, evolución estratégica, ética y valor añadido. Vámonos entonces con el primer punto, valoración del impacto ambiental. Tenemos que identificar, cuantificar y evaluar y priorizar. Nuestras palabras claves entonces, ¿ya? La valoración del impacto ambiental es una de las características centrales y más críticas de la auditoría ambiental. No se trata simplemente de listar los impactos, sino ahora tenemos que comprender su magnitud, su significancia y las implicaciones que tiene para la organización y el entorno. Ahí tenemos que entonces entender, ¿no? Hasta el tema 4 simplemente nombrábamos, ahora tenemos que desglosarlo bastante. Definición y alcance. La valoración del impacto ambiental en la auditoría se refiere al proceso sistemático de identificar, cuantificar y evaluar los efectos, tanto positivos como negativos, de las actividades, productos y servicios de una organización sobre el medio ambiente. Este proceso va más allá de la mera detección, ¿no? Buscando entender la relevancia de estos impactos y su relación con los objetivos ambientales de la normativa aplicable y las expectativas de las partes interesadas. Entonces, importancia y el propósito en la auditoría. Identificación de riesgos y oportunidades. Permite al auditor determinar los riesgos ambientales. ¿Esto qué implica? Legales, financieros, de reputación y operacionales, a los que está expuesta la empresa debido a sus impactos, así como identificar oportunidades para mejorar la eficiencia, reducir el costo o innovar. Ahí, que por ejemplo podríamos poner reducción de residuos, eficiencia energética, que lo que siempre ustedes en la parte de los informes de sostenibilidad han visto que es lo que buscan, ¿no?, las empresas, pero se dan tiempos, no son inmediatos los cambios. Uno pensaría, si hoy día digo quiero reducir agua y mañana ya no es así, ¿no? En la parte ambientalista les decía, esto va con buen tiempito, no es inmediato. Entonces, cambiar todo el proceso de una industria para reducir el agua, pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Todo lleva un proceso. Base para la planificación de la auditoría. La valoración ayuda justamente a identificar los esfuerzos de la auditoría en los aspectos ambientales más significativos, permitiendo una asignación eficiente de los recursos y tiempo. Define las áreas de la organización, requiere mayor atención y profundidad en la revisión, ¿no? Entonces tengo que tener una buena base para la planificación de la auditoría. Determinación de la significancia. Justamente ayuda a diferenciar entre impactos triviales y aquellos que requieren acciones prioritarias. La significancia puede estar determinada por la magnitud del impacto, la sensibilidad del receptor, ejemplo, ecosistemas protegidos, las comunidades, ¿no? La frecuencia de la duración o la reversibilidad, lo que les he dicho. Los que más sufren de estas contaminaciones son las personas que viven alrededor de la empresa y ellos son los primeros afectados. Entonces tengo que tener una buena determinación, dice, de la significancia, ¿no? La magnitud, el impacto que va a tener a ese sector. Entonces, lo que las empresas tienen que hacer es resarcir. No se va a limpiar un 100% el daño que se ha realizado, pero de alguna manera contribuir o reforestar ese lugar que se ha dañado, ¿no? Apoyo a la toma de decisiones. Los hallazgos derivados de esta valoración justamente proporcionan información clave a la dirección de la empresa para la toma de decisiones estratégicas en materia ambiental, como la implementación de tecnologías más limpias, la modificación de procesos o la inversión en programas de mitigación. Esto de la toma de decisiones hemos visto, ¿no?, de las altas autoridades que tienen que estar inmiscuidos dentro del entorno de las decisiones que se vayan a tomar
esto de el cuidado, protección o las cosas que se vayan a dar en la empresa, pero con esto de cuidado del medio ambiente, ¿no? Por eso dice decisiones, ¿no? Para el apoyo de decisiones. Si yo tengo un buen referente, buena información, entonces voy a poder tomar una buena decisión como dueño, gerente de la empresa, dependiendo a la situación que se está dando, ¿no? Si realmente estamos haciendo mucho daño, mucha contaminación, hay cosas que realmente se tiene que cambiar o eliminar o reducir para que no siga ese proceso. Porque si yo omito y digo, sé la información que se me está dando y sigo tomando malas decisiones, a la larga eso me va a traer consecuencias, ¿no? Base para las acciones correctivas y preventivas. Una vez valorados los impactos, la auditoría puede proponer acciones concretas y priorizadas para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos, ¿no? Lo más correcto que tendríamos que hacer. Lo negativo, desecharlo, eliminarlo, y las cosas que sí están en positivo, digamos, qué sé yo, utilizar cierto equipo reduce la energía eléctrica por la composición que tiene, pues perfecto, yo adquiero eso y elimino el que es antiguo, que más daño hace y contamina más. Entonces, ese tipo de decisiones ya la empresa tiene que tomar. Rendición de cuentas y transparencia. La valoración de impacto es fundamental para que la empresa pueda comunicar de forma transparente su desempeño ambiental de las partes interesadas, ya sea a través de informes de sostenibilidad o respuestas a requisitos regulatorios, ¿no? Como les he dicho, las que más se realizan son los informes de sostenibilidad que las empresas realizan y con eso la gente, el público, es algo que se puede, ¿no? Que se puede observar sin tener, digamos, que pedir o como digo, hay informaciones que de las empresas no pueden salir, pero esto del informe de sostenibilidad ustedes han visto que sí se puede bajar y obtener, ¿no? Entonces ahí demuestra la empresa muchos datos que realiza. Entonces, por eso dice rendición de cuentas y transparencia, que tendría que realizarlo. Ahora, metodologías y desafíos en la valoración. Herramientas clave. El auditor ambiental utiliza diversas metodologías y herramientas para llevar a cabo esta valoración. Primero, voy a tener lo que es el análisis del ciclo de vida. ¿Mm? Evalúa los impactos ambientales asociados a un producto o servicio a lo largo de todas sus etapas, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final. Aunque es complejo, puede ser una herramienta de referencia, ¿no? Y ahí siempre les digo, me voy a meter mucho en el ejemplo de las envolturas de los productos. Eso para mí es de un análisis de ciclo de vida que todas las empresas tendrían que tomar en cuenta. A veces mejor es bueno, qué sé yo, muchos micromarcas de otros países han visto, no sé, fotografías que están obviando los desechos plásticos para sus productos y están ya poniéndolos en hojas de plantas, ¿no? De plátano, etcétera, que puedan cubrir la envoltura del producto. Obviamente esto se está dando en productos de verduras, etcétera, pero ya no están utilizando, qué sé yo, estos sachets, estos envolturas, ¿no? Que protegen. Entonces, lo mismo, ahora, ya sé que hay unos productos que sí o sí necesitan este tipo de protección, digamos, de estos, pónganle estos para leche, por ejemplo, ¿no? Está esto de las bolsas, ¿no? Y aquí en Bolivia es muy poco los envases de cajas de cartón, que en otros países esto de las bolsas no existe. La mayoría, por ejemplo, leches, eso, están en cajas de cartón. Entonces, ¿qué hace? Esto que el cartón es menos contaminante, su ciclo de vida es menos, incluso es considerado como una especie de abono para la tierra, ¿no? Que está hecho de papel, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, que las empresas busquen esto y obviamente se van a esto de los costos, ¿no? Si ellos, si todas las empresas que producen, por ejemplo, leche y tienen que venderlo, ¿verdad? Y lo envasan en estas bolsas plásticas, utilizaran estos cartones, dice que el costo es mayor y su ganancia es más mínima, entonces es por eso que no aplican. Entonces, en esta parte podría entrar el Estado y contrarrestar con, digamos, con un cierto capital para que la empresa adquiera eso o que la empresa, digamos, o como Estado tenga una producción, una empresa que se dedique exclusivamente a la elaboración de los cartones y la empresa adquiera y, o sea, el costo va a ser mínimo. Y eso es lo que se estaba buscando con Carton Ball, pero miren, si nos vamos a la parte contable, la empresa está
en bancarrota, ¿no? O sea, tiene pérdidas, no supera, no tiene ganancias. Entonces ese tipo también de empresas no y es lo que tendría que hacer es cerrar, ¿no? Porque al final es un gasto para el Estado, ¿no? Del Estado salen los sueldos para los trabajadores, entonces el Estado no puede asumir eso, ¿no? Solamente puede dar capital, a aportar con mayor prospección o para que se tenga más operaciones, más producción, si la empresa realmente contribuyera con una buena ganancia, utilidad. Pero si la empresa no aporta en nada y más bien es un gasto para el Estado, entonces por ende lo lógico y tendría que ser es que se cierre la empresa. Entonces, ¿qué ha pasado con el funcionamiento de estas empresas que tenían buen capital invertido, maquinaria que les ha dado? Todo ese proceso estaba bien, pero ha habido un periodo donde qué sé yo, políticamente nos podríamos decir que han entrado personas que no estaban dentro del área, han hecho un mal manejo, no les da importancia, la producción ha minimizado y también si nosotros la parte contable revisamos, la planilla de sueldos y salarios supera, ¿no? Contra los ingresos que tiene y por ende, obviamente, existe esto de las pérdidas. Entonces había que hacer un recambio total, qué sé yo, y podríamos poner a flote todavía esta empresa, pero eso ya depende del Estado porque es el que maneja, ¿no? Es el que pone a las personas, a los trabajadores, entonces muy diferente a las empresas privadas que ustedes ven, no existe este tipo de falencias, ¿no? Más bien siempre ellos están con siempre utilidades ya un poco elevadas, siguen expandiéndose, etcétera, pero todo lo contrario a lo que sucede con las empresas estatales, ¿no? Casi del 100%, vamos a decir que el 90% toditas están con pérdidas, o sea, están a punto de cerrarse. Y sabiendo que tienen un comprador, o sea, para mí es la mala administración que se haya realizado dentro de la empresa, ¿no? Pero ya es una parte ya más otra área. Pero al punto de que voy es de que eh, esto de análisis del ciclo de vida de los productos, se puede, digamos, ¿no? Que las empresas ayudar a otras para que sus productos, las etapas de su ciclo de vida sean mínimas y no sean contaminantes, ¿no? Buscar empresas estratégicas que elaboren ciertos productos y tengan sus clientes seguros y a costos mínimos, no como dicen ahora las empresas, no, prefiero usar plásticos y poner mi producto ahí porque los demás elementos me salen más caro. Entonces, eso es lo que se buscaba, pero al final creo que resultó mal. Matrices de aspectos e impactos son herramientas cualitativas o semi-cualitativas que relacionan las actividades de la organización con sus aspectos ambientales. Ejemplo, consumo de agua, emisión de gases, ¿no? Es uno de los más conocidos. Y los impactos que estos generan, por ejemplo, agotamiento de este recurso. Y esto de los gases, cambio climático, ¿no? El famoso efecto invernadero, ¿no? Permiten asignar una ponderación a cada impacto según su significancia. Entonces, la matriz de aspectos e impactos, ¿no? Según la contaminación que realiza, la consecuencia que va a traer a nuestro medio ambiente. Monitoreo y medición y parámetros ambientales. La auditoría verifica que la empresa realice mediciones en sus emisiones, por ejemplo, de aire, cuánto está gastando en agua, los residuos generados, consumo de recursos, etcétera, y que estos datos sean fiables y comparables con límites permisibles o estándares. Las empresas tendrían que dar este tipo de información en cuanto a la utilización, si están utilizando, qué sé yo, agua en su producción, o cómo estarían botando el CO2, en qué cantidad, etcétera. Entonces, todo esto se puede hacer un monitoreo y medición, dicen, ¿no? Todo tiene un parámetro. Por ejemplo, emitir el CO2 tiene su parámetro, pero si la empresa está sobrepasando, ahí tiene que poner un freno y decir o investigar el por qué. Puede ser que su producción sea la misma, pero el anterior mes estaba dentro del parámetro, pero para este mes se ha elevado, pero su producción es la misma. Entonces, tiene que decir que algo está pasando.
hay que revisar equipos, hay que revisar la producción, porque se está botando mucho CO2 y nuestra producción es la misma. Si el anterior mes estábamos con la misma cantidad y nuestro CO2 estaba incluso debajo del parámetro. Entonces ya es más de la empresa en cuanto instalaciones, mediciones, puede haber que haya una fuga o alguna maquinaria ya está obsoleta, oxidada, entonces hay que hacer una revisión, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto de las auditorías ambientales es un proceso largo, no es como una financiera, una tributaria, que tal vez se puede acelerar y hacer lo más rápido posible, pero aquí es tiempo con tiempo, calculando, viendo proyecciones, datos, etcétera, y es donde ahí se va incluso correcciones que dicen, ¿no? Semana veremos cómo es, controlaremos la caldera, o a la siguiente semana controlamos tal maquinaria, o hacemos una revisión, un limpiado, mantenimiento. Entonces ya no es pues cosa de un día, ya es de un mes, 2 meses, 3 meses, y así se va detectando el porqué de la contaminación, o por qué ha surgido este aumento, ¿no? Entonces son pasos que se van realizando en las empresas. Análisis y sensibilidad de ecosistemas y receptores. Evaluar la vulnerabilidad del entorno donde opera la empresa, por ejemplo, cercanía a fuentes de agua, áreas protegidas, zonas residenciales, para determinar la criticidad de ciertos impactos, ¿no? Por ejemplo, cercanías a fuentes de agua, eso es lo que más sucede, que las empresas mineras siempre se van a establecer donde haya una fuente de agua. Obviamente va a ser siempre a los ríos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer su lavado de los minerales. Entonces siempre se van a establecer eso en lugares donde haya afluentes de agua, ¿no? Y es por eso que las empresas mineras, su primer contaminante es la contaminación del agua, ¿no? Por el lavado que hacen, y en vez de esa agua que se han concentrado para lavar, tienen que, ahí dice la norma, ¿no? Que tienen que hacer una especie de lo que dice el dique de cola para la retención de estos relaves y su eliminación utilizando ciertos químicos, hacen especie de fosas donde se tapa y ese proceso de eliminación va con el tiempo, pero no han hecho ese proceso o no realizan muchas empresas del área de minería, y es por eso que hacen este tipo de contaminaciones, ¿no? Y ahí es uno de los más afectados, es el agua. Revisión documental, análisis de estudios de impacto ambiental previos, ya sea permisos, licencias, informes de monitoreo, registros de incidentes, que es la información más relevante sobre estos impactos. Y por último, tengo las entrevistas y observación, recopilación de la información de primera mano sobre cómo se gestionan los procesos y cómo se perciben los impactos, ¿no? Entonces eso me va a dar a mí mucha seguridad en cuanto a la metodología que yo voy a aplicar para poder obtener información de todo el proceso que realiza la empresa, la parte de producción, ¿no? Desafíos en la valoración. ¿Qué desafíos voy a encontrar? Subjetividad. La valoración de la significancia puede tener un componente subjetivo, que lo que requiere que el auditor se base en criterios claros, normativa y consenso profesional, ¿no? Entonces, criterios claros, la normativa, ¿no? Esa es nuestra base para la auditoría, y consenso profesional, a la ética profesional que él va a tener. Complejidad de interacciones. Los impactos ambientales suelen ser interconectados y multifactoriales, lo que dificulta aislar y cuantificar el efecto de una actividad. Falta de datos fiables, eso también puede suceder. Las empresas pueden carecer de sistemas robustos para la recopilación y gestión de datos ambientales, dificultando una cuantificación precisa, ¿no? Y eso creo que la mayoría de las empresas tropiezan. No hay informes, esa parte está dentro de las empresas estatales, lo que más, digamos, se tiene esa queja de que no existen informes, ¿no? Muchos lo dejan a la deriva. Y hacemos una comparación con las privadas, es lo que más controlan, ¿no?
con eso se basan. Entonces, como les digo, es la mala administración o el personal que se pone de manera errónea y hace una mala función del lugar que tendría que tener, digamos, un ingeniero y un abogado. Entonces dígame, ¿qué función va a tener? Que tendría que estar un contador y qué sé yo, uno que, no sé, es un técnico nada más. Entonces, no va a cumplir la función correspondiente. Por ende, la empresa va a entrar en ese proceso de, como la situación que estamos viviendo de muchas empresas estatales que posiblemente ya estén en un punto de cierre, ¿no? Por la mala administración. La valoración del impacto ambiental es mucho más que una simple identificación en un proceso crítico de análisis y un juicio que permite al auditor comprender justamente de una organización, identificar las áreas de mayor riesgo y oportunidad y proporcionar recomendaciones estratégicas para una gestión ambiental más responsable y sostenible. El costo y tiempo, una valoración exhaustiva, puede ser costosa y consumir mucho tiempo, lo que obliga al auditor a priorizar, ¿no? Las auditorías, desde ya, como les digo, si se realizan por la Contraloría, tampoco son costos mínimos, ¿no? Por eso mucho depende de los proyectos que se presente, cómo esté conformado el equipo auditor y cuánto se va a cobrar por toda esa auditoría. Es pilar sobre el cual se construyen los hallazgos y las conclusiones de la auditoría ambiental. Entonces, todo lo que yo voy a hacer en cuanto a metodologías va a ser, dice, crucial para que yo pueda hacer mis hallazgos y pueda determinar mis conclusiones ya haciendo mi informe final. Análisis ambiental. Aquí vamos a hacer lo que es compilar, revisar, interpretar y documentar. El análisis ambiental es una auditoría, no es una etapa aislada, sino es un proceso continuo de compilación, revisión, crítica e interpretación de información relevante para comprender el desempeño ambiental de una organización. Su objetivo principal justamente es identificar, evaluar y documentar los aspectos e impactos ambientales significativos, así como las fortalezas, las debilidades y oportunidades de mejora en la gestión ambiental, justamente, netamente de una empresa, de una entidad, ¿no? Este análisis es la base para la formulación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones de una auditoría. ¿Con qué propósito fundamental se realiza? El análisis ambiental busca justamente responder a estas preguntas. ¿Qué actividades, productos o servicios de la organización interactúan con el medio ambiente? Identificamos estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos reales o potenciales de estas interacciones sobre el medio ambiente? Todo yo me voy a referir al cuidado del medio ambiente. Todas van a ser mis bases o mi identificación netamente es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué tan significativos son estos impactos? ¿La organización cumple con la normativa ambiental aplicable? ¿Son efectivos los controles y medidas de gestión ambiental implementados? En ese caso, si tiene el sistema de gestión ambiental o tal vez tiene ya la certificación ISO 14001. Entonces, para obtener, obviamente, todos cumplen ese rato, ¿no? ¿Te acuerdan para la acreditación que te pide esto, que te pide el otro, que te pide eso? Y todas las carreras afanadas en cumplir todo eso para que se le pueda dar esta acreditación, ¿verdad? Lo mismo pasa con la ISO. Antes que se le dé, te dicen, ¿no? Todo tu almacén tiene que estar identificado, si son residuos peligrosos, el orden, la infraestructura, cómo tiene que estar el personal, etcétera. Te da infinidad de normativas que tú tienes que cumplir para que te dé esa certificación. Entonces, una vez que te dé la certificación, dice que se tiene que volver a identificar si está cumpliendo. Un rato es que para que te dé, tú lo cumples. Una vez que ya te da, como que dice ya feliz y listo, y nunca más vuelves a realizarlo. Entonces ahí es donde te pueden quitar o qué sé yo, te pueden sancionar por el incumplimiento, porque si lo estás aplicando no tienes que dejarlo, eso tiene que ser continuo, ¿no? Por eso de la ISO no es que te van a dar y va a ser toda la vida, van a volver de un tiempo
Lo mismo va a pasar con las acreditaciones. Dicen que nos van a dar 2 años y tiene que volver a hacer la revisión. Incluso tiene que haber mejoras. No me puedo estancar ahí, sino tengo que mejorar algunos puntos que me hayan, porque siempre en esto de las acreditaciones o estas de las ISO, siempre vamos a encontrar algo que nosotros les vamos a dar un tiempo a la empresa para que arregle, mejore, cambie, etcétera, y en la siguiente revisión, la siguiente visita, verificar si lo ha hecho o no lo ha hecho. No lo ha hecho, incluso encuentro cosas más temporales a lo que estaba en la primera visita, entonces ya ahí se quita nomás la certificación que se le había dado, ¿no? Entonces las empresas siempre tienen que estar en pos de mejorar, no lo contrario. Ahora, análisis ambiental, componentes y resultados. A ver, ¿qué voy a encontrar aquí? En el análisis ambiental no se limita a la única actividad, sino que también integra varias técnicas y revisiones. Por ejemplo, identificación de aspectos e impactos ambientales. Aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. ¿Qué ejemplo me puedo poner ahí? Una planta de embotelladora. Los aspectos ambientales pueden incluir consumo de agua para el lavado de las botellas, generación de residuos plásticos, botellas defectuosas, envoltorios, etcétera, ¿no? Emisiones del CO2 por el uso de calderas de gas natural, generación de aguas residuales por el proceso de limpieza, uso de energía eléctrica por la maquinaria. Miren cuántas cosas estoy encontrando solamente una empresa embotelladora. El uno, consumo de agua para el lavado de botellas. Por ejemplo, la empresa del Alto, que es la que está la Coca-Cola, es una embotelladora, ¿no? No se realiza ahí en sí el producto de la Coca-Cola, simplemente embotellan el producto. Entonces pasa todo este proceso, ¿no? El consumo de agua para el lavado de las botellas, generación de residuos. Muchas botellas están defectuosas, rotas, quebradas, etcétera, y también envoltorios de la misma publicidad del nombre de la empresa, ¿no? Que dice Coca-Cola. Entonces voy a encontrar esos residuos. Emisiones del CO2, porque hay calderas de gas natural que tiene ese proceso. Generación de aguas residuales, el proceso que hace el lavado de estas botellas, entonces me genera este residuo de aguas, ¿no? Y el uso de energía eléctrica por la maquinaria, porque no he entrado sinceramente a esta empresa embotelladora, pero debe ser una máquina, bueno, deben ser máquinas grandes, ¿no? Porque haga todo ese proceso de embotellado. Entonces, miren la energía que debe gastar. Sería interesante hacer como algunos casos me hablaban, ¿no? De muchas empresas que no están acá, pero tenían sus represas. Paseña, por ejemplo, tiene sus represas a nivel nacional. Pero Coca-Cola en esta parte de, por ejemplo, de estas máquinas para el embotellado de su producto, ¿cómo habrá remediado el uso de la energía? Sería interesante averiguarlo y ver cómo está su proceso, si realmente utiliza energía común y corriente como todos y bueno, la factura la que le viene. Ahora, puede que tenga esto de energías renovables, que sí esté utilizando la empresa y tenga dentro. O sea, sería interesante ver, porque es uno de sus... Si no hay energía, la máquina embotelladora no va a funcionar. O sea, ellos sí o sí requieren de este elemento, ¿me entiende? Del agua, bueno, y aparte de los residuos que genera. Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resulta total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización. Por ejemplo, el consumo de agua, agotamiento del recurso hídrico, de la generación de residuos plásticos, contaminación del suelo y océanos, agotamiento de los recursos no renovables, como el petróleo. O sea, yo produzco plásticos, nylones, estoy utilizando como materia prima el petróleo, que a la larga esto es un recurso no renovable, es lo que ha pasado con nuestro país, se ha acabado el gas, ¿no? Entonces, y es lo mismo, ¿no? Estas empresas utilizan para elaborar estos plásticos, que es un recurso no renovable, que si no tienen petróleo no van a poder producir su artículo. Y el otro sería las emisiones del CO2, el dióxido de carbono, contribución al cambio climático. Todas las empresas que botan esta emisión de este gas contribuye a que esto todo va a formar el efecto invernadero, ¿no? Ya nuestra Tierra se va haciendo, como dice, un huequito, y es por eso que el Sol
En otros lugares es muchísimo más fuerte y bueno, existen estas enfermedades de cáncer de piel, etcétera, ¿no? Ya tenemos que estar protegidos. Eso es lo que hace este dióxido de carbono, las empresas que votan, ya sea en mínimo y máximo cantidad por empresas monstruosas que hay en otros países. Entonces, todo va sumándose y todo va subiendo a la atmósfera, ¿no? Y ahí se va concentrando y eso hace de que se convierta en el efecto invernadero. El uso de energía eléctrica, agotamiento de recursos energéticos. Si proviene de fuentes no renovables, peor, ¿verdad? Entonces, emisiones asociadas a la generación eléctrica. Entonces, ya tiene que ver ese tipo de energías limpias, como quien dice, para yo poder absorber eso y que la empresa tenga ese funcionamiento, pero sin dañar, como dice, estos recursos que no son renovables. Ahora, evaluación del cumplimiento legal y regulatorio, revisión exhaustiva de la legislación ambiental aplicable a las leyes, reglamentos, normativas, pueden ser sectoriales, pueden ser los permisos, las famosas licencias ambientales, etc. Ejemplo, un auditor revisa si una fábrica de cemento cumple con los límites máximos permisibles de emisiones de partículas a la atmósfera establecidos en la normativa boliviana. Ejemplo, reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero que está dentro del RACIM. ¿Ya? Entonces, miren, ahí, si estuviera haciendo de una empresa cementera, voy a utilizar mi reglamento que sería del RACIM, ¿no? Para el sector industrial manufacturero. Entonces, verificando los informes de monitoreo de estas partículas que botan las empresas cementeras, por ejemplo, las chimeneas y los permisos de operación. Si los reporteros muestran sus operaciones, se identificará una no conformidad. Pero si los reportes muestran superaciones, se identificará una no conformidad, ¿no? Entonces, esto de las partículas, les decía, del que botan polvo, todo eso, está dentro también de la normativa. Todo tiene un límite. Si la empresa cementera está sobrepasando, pues ya está haciendo una contaminación al aire. Desde ya, todos los que están alrededor, incluyendo los trabajadores, se están contaminando, están asimilando esas partículas. No, peor aún, si ese trabajador no posee ninguna mascarilla que le proteja y automáticamente sus pulmones están aspirando a eso. No siempre pensamos que los mineros son los que más sufren de eso, pero de estas empresas pasa lo mismo. Si no existe la protección en cuanto a bioseguridad, ¿no? Trajes de bioseguridad que deberían tener este tipo de empresas para con sus trabajadores. Revisión del sistema de gestión ambiental, el SGA. Si la organización tiene un sistema de gestión ambiental, netamente, la ISO 1401, el auditor evalúa su diseño, implementación y eficacia. Se verifica si las políticas, los procedimientos y responsabilidades, programas y registros del sistema de gestión ambiental son adecuados y se cumplen. Ejemplo, el auditor entrevista al gerente de producción para verificar si conoce y aplica procedimientos de gestión en derrames de químicos. Revisa los registros de capacitación del personal sobre este procedimiento y los informes de simulacros para revisar si el sistema de gestión ambiental funciona en la práctica, ¿no? Y eso es lo que ustedes se tendría que realizar si estuviéramos haciendo ya el trabajo de campo en una auditoría ambiental. Tengo que agarrar de forma aleatoria, ¿no? A cualquier, en este caso dice, podríamos agarrar al gerente de producción y ver si existe este procedimiento de derrames de químicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la actuación de los trabajadores? ¿Qué inmediatamente se tiene que realizar? Ustedes en la simple respuesta que les va a dar pueden detectar si está mintiendo o está diciendo la verdad. Uno cuando se calla, no sabe qué responder, quiere decir que tal vez nunca han hecho eso y no tienen ese dato, ¿no? Ahora, automáticamente la persona dice, sí, esto hemos hecho, entonces uno ya se va dando cuenta que sí realmente la empresa ha previsto estos siniestros que puedan suceder y tiene, ¿no? Esto del sistema de gestión ambiental, que es muy importante en cuanto a la capacitación del personal en este tipo de